Hoy, un poquito más temprano que otros días, nos reunimos para celebrar otro acto conmemorativo de la jornada que estamos haciendo hace ya más de 2 meses, y el tema versará sobre algo, una época más cercana. Es la llegada de los franceses a la península a principios del siglo XIX. Para ello nos acompaña hoy Lourdes Márquez Carmona. Lourdes participó conmigo yo no lo sabía, bueno, lo conocí posteriormente, en la segunda jornada de historia local organizada por la Diputación de Cádiz y la Universidad el año 2010 o 2011, no me acuerdo. 2010. Lourdes Márquez, nacida en Cádiz, ha cursado sus estudios en la Universidad de Cádiz y Granada, licenciándose en Geografía e Historia con la especialidad de Antigua, Prehistoria y Arqueología en el año 90. En la actualidad trabaja como asesor técnico del Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Durante los últimos años su esfuerzo investigador se ha centrado en el conflicto naval sucedido frente al Cabo de Trafalgar el 21 de octubre de 1805, teniendo como resultado diversos artículos publicados en varias revistas en Cádiz como en Sevilla. Dio lugar además al libro Trafalgar y el pescador de náufrago, editado en el año 2005, que es una obra agotada ya en su primera edición, que cuenta con un importante volumen de información inédita, no se había publicado hasta el momento, y que pretende el análisis del combate, especialmente de los buques que naufragaron a consecuencia del temporal, que se desató los días posteriores, a través del estudio de historias personales, investigando el lado humano de la trágica conflagración naval. Esta batalla, según ustedes, dio lugar también a otro libro de Benito Pérez Galdós. Una de ellas, de esta historia, es la del francés Michel Mafiot. Antes estuvimos hablando, como ella estuvo en Canadá también, donde conoció a descendientes de este señor, más de uno. Uno incluso, por lo visto, le dejó memorias de su... Sí, bueno, lo conocí en San Lucas, que vino a la presentación del primer libro. Bien, Michel Mafiot, timonel del navío Indoptable, naufragado en el litoral del puerto de Santa María, y que sobrevivió al combate de Trafalgar. En 1808 estaba en la orden del almirante Rosilly en el combate de la fosa de Santa Isabel, y cuyas memorias están publicadas en el artículo denominado Memoria de un timonel, Michel Mafiot y la rendición de la escuadra de Rosilly en la batalla de la fosa de Santa Isabel en 1808, que se publicó en el año 2008 en la revista Trocadero de la Universidad de Cádiz. Actualmente acaba de publicar el libro Recordando un olvido, pontones prisioneros en la bahía de Cádiz 1808-1810, en el que describe la situación que sufrieron a bordo de las cárceles flotantes, así eran los barcos aquellos, los llamados pontones anclados en la bahía de Cádiz en el marco de la Guerra de la Independencia de España. Los prisioneros de los restos de la escuadra naval francesa de Rosilly, junto con los 17.350 hombres del general Dupont, capturados en la victoriosa batalla de Bailén. Algunos de ellos, como había comentado anteriormente por ella, estuvieron aquí también. Tenemos documentado por lo menos 200, lo que pasa es que todavía no hay nada publicado, pero 200 franceses procedentes de la batalla de Bailén, prisioneros, fueron desplazándose desde la batalla de la provincia de Jaén, desde Bailén, hacia las costas gaditanas, y en muchos pueblos fueron quedándose durante un tiempo prisioneros. Ya no hablará hoy de los viajes, por ejemplo. Este gran ejército fue distribuido en poblaciones de la Sierra de Cádiz como Arco, Villamartín, o poblaciones costeras como San Fernando, Cádiz, el puerto de Santa María, Rota o Puerto Real. Y a bordo de los pontones, viejos navíos de línea habilitados como cárceles, fondeados en la bahía de Cádiz, revelándose desde entonces, donde estuvieron ubicados. Muchos de los supervivientes compartirán su suerte en los nominados o llamados por algunos sepulcros flotantes. Algunos, al retornar a su país, dejaron el testimonio de su memoria, recogiendo en ella todo lo acontecido durante su dramático cautiverio. Una historia de muerte y tristeza, pero también salpicada de momentos lúdicos. Este episodio bélico tan desgraciado sirvió de inspiración años más tarde a una ópera, El Pontón de Cádiz, que hicieron Ancelot y Dupont. Muchos de ellos también, por otro lado, habían llegado, habrán escuchado ustedes, a la isla de Cabrera. Ella, Lourdes, nos va a hacer ahora referencia a todo lo que pasaron estos prisioneros franceses.
Le cedo la palabra a ella. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes. Voy a comenzar mi intervención, que se titula... ¿Se escucha? Como pueden ver en pantalla, Trafalgar, Bailén y la Sierra de Cádiz, las cárceles flotantes de la bahía durante la Guerra de la Independencia. Se preguntarán qué conexión tiene el combate naval del Trafalgar con la Sierra de Cádiz, con la Guerra de la Independencia de España, pero conforme avancemos, pues procuraré explicarlo. Tengo que decir que hace unos años me hicieron un encargo profesional de realizar una investigación documental sobre los naufragios producidos a consecuencia del combate naval del Trafalgar, en 1805, en aguas del litoral de Cádiz, frente a Cabo Trafalgar, entre la escuadra hispano-francesa, de una parte, comandada por el vicealmirante Villeneuve, y de otra por el almirante Nelson, que estaba al mando de la escuadra inglesa y que, como bien sabemos, murió en ese combate. Pero este trabajo profesional pues, se convirtió en algo más, ya que a medida que investigaba los hechos, comencé a preocuparme por ese aspecto humano de la historia naval de España, de la cual se habían escrito infinidad de trabajos desde un punto de vista sobre todo militar, especialmente en el siglo XIX y también durante el primer centenario, en 1905, pero se había escrito muy poco sobre lo que realmente ocurrió después de la batalla o sobre quién era en realidad aquellos náufragos. Esta implicación personal me impulsó después a seguir investigando en archivos y bibliotecas y, como no, pues, a utilizar la oportunidad que brinda Internet, que pone en comunicación a muchas personas y nos aporta bastante información. Y gracias a este rastreo pues, contacté con César Rodríguez Mafiote, un tinefeño que había estudiado medicina en Cádiz y que hablaba en su página web de una manera muy personal sobre el combate. Y el motivo, la razón era que su tatarabuelo había sido timonel del navío Indostable, un buque hundido después del combate de Trafalgar en aguas de la bahía de Cádiz. Basándome en esta abundante documentación, pues escribí este libro que tiene aquí en pantalla, que se llamaba Trafalgar y el pescado de náufrago, como ha dicho Manuel, ya está agotado. Y aquí me preocupé de analizar sobre todo los hechos desde un punto de vista humano. Los datos que en él se recogen me animaron a seguir investigando sobre la suerte que corrieron esos marinos que sobrevivieron al combate. Mi intervención de hoy está estructurada en 4 bloques. Ya estamos en una fase de la historia de la que podemos poner cara, podemos ver las imágenes de esos personajes y conforme avancemos las diapositivas pues lo veremos. El primer bloque hablaremos brevemente sobre el combate naval de Trafalgar. He refundido varias conferencias que tengo de estos temas, pero las he minimizado para que puedan entender el discurso. Este primer bloque, como digo, de Trafalgar. En un segundo bloque hablaremos de la batalla de la Poza de Santa Isabel, que tuvo lugar en 1808, también en la bahía de Cádiz, donde se rindió la escuadra Rosilí, veremos quiénes son. Luego hablaremos de la batalla de Bailén también, que es mucho más conocida, donde se rindieron las tropas del general Dupont. Hablaremos también, como decía Manolo, esas tropas vienen de Bailén hacia la bahía de Cádiz y algunos de ellos pues, se fueron quedando, sobre todo muchos enfermos, se fueron quedando en pueblos dispersos, pero también hubo destacamentos que fueron poniendo en distintos pueblos de la sierra, como fue Arcos, como fue Villamartín, y como ha comentado Manolo, pues también no está publicado, nos consta que lo está haciendo un investigador de Granada, pero aquí por lo visto hubo 200 prisioneros también franceses que luego terminaron en los pontones. Y ya por último hablaremos del último bloque, de 1808-1814, donde estos prisioneros estuvieron a bordo de esas cárceles flotantes y ya del traslado hacia las Islas Canarias y hacia las Islas Baleares, que es donde se encuentra la isla de Cabrera. Ya para que entendamos un poco la situación política de Europa a principios del siglo XIX, tenemos que decir que había una complicada situación política. Los conflictos bélicos entre las potencias europeas, que entonces eran España, Inglaterra y Francia. Aquí vemos Jorge III, que era el rey de Inglaterra, Carlos IV, el rey de España, un rey Borbón, antepasado de Juan Carlos, y Napoleón Bonaparte, que era el emperador de Francia. Litigaban pues, sobre todo por controlar esas vías ultramarinas, las conexiones marítimas hacia sus colonias de ultramar, porque evidentemente pues, eran aportaciones económicas al Estado, de sus respectivos estados. Francia sabía que para derrotar a Inglaterra pues, evidentemente necesitaba el poder de España y sobre todo el poder naval. España seguía siendo una potencia naval
entonces consigue mediante una serie de pactos de familia formar la escuadra combinada, una escuadra naval de estos barcos que se denominaban navíos de línea. Eran navíos de línea porque presentaban batalla alineándose proa con popa para combatir al enemigo, entonces por eso se llamaban de línea, y eran barcos pues, con navegación a vela, propulsados por el viento. Entonces esta escuadra se enfrenta en el combate de Trafalgar, como vimos aquí es donde muere el almirante Nelson. Y los planes del emperador Bonaparte era dominar toda Europa y hacer un bloqueo continental a Inglaterra para también invadir el país. En 1803, bueno, idea un plan de dejar el Canal de la Mancha, esto es Francia, la costa de Francia, y esto es el sur de Inglaterra, idea un plan de dejar el Canal de la Mancha libre para que con la escuadra combinada fuera América, la siguiera la escuadra inglesa de Nelson y una vez abierto esa vía, que estuviera libre, pues traspasar sus tropas de infantería, los mismos que estuvieron por aquí andando por España, pues traspasar estas tropas de infantería y conquistar Inglaterra. Él es profeso en 1803, este cuerpo que vemos aquí, este soldado pertenecía a un cuerpo de élite, era un cuerpo llamado los marinos de la Guardia Imperial, que también estuvieron los pontones y luego los veremos, y lo crea para proteger su persona y traspasarlos mientras que hace este traspaso de sus efectivos de esa infantería de marina hacia Inglaterra. Cuando regresa Villeneuve, que lo tenemos aquí, este es el vicealmirante que pone al mando de la escuadra combinada, la escuadra hispano-francesa, regresa de América, pues sus órdenes eran dirigirse al Canal de la Mancha, pero desobedece, va hacia el sur, tiene una pequeña contienda en Galicia, el combate de Finisterre, donde pierde un barco, y decide seguir bajando y se acantona en la bahía de Cádiz, fondea sus barcos ahí y ya no se mueve. Evidentemente el emperador francés, Napoleón, pues se enfada y ordena su inmediata destitución porque no había incumplido sus órdenes. Manda al vicealmirante Rosily, otro personaje que también estuvo en Cádiz, pero Rosily no llegó a tiempo. Napoleón decide que para recuperar el favor de Napoleón tenía que sacar sus barcos, enfrentarse a los ingleses, y ganaba Nelson, pues entonces no lo destituiría. Pero esta maniobra fue un error, los mandos españoles le decían que no salieran porque eran conocedores del tiempo aquí en la bahía de Cádiz. Había ya un invento que un objeto que se había inventado, que eran los barómetros. Esa incorporación en las armadas europeas se sabía por el barómetro, por la bajada de la presión, que venía una buena tormenta, una tormenta bastante importante, y los conocedores de la climatología del lugar también lo sabían, evidentemente. Gravina, que estaba al mando de la escuadra española, sabía este temporal, pero como era un militar, pues tuvo que cumplir las órdenes. Y ese fue el gran desastre, y por eso pues murieron muchos marinos españoles, muchos marinos franceses, y se perdieron pues 15 navíos de línea, 15 barcos. Ya veremos después un poco por qué. Se produce, como os he dicho, el combate. Durante el combate solo se hunde un navío. Siempre hemos pensado que en frente de Cabo Trafalgar se hundieron casi todos, y no es así. Los ingleses capturaron muchos barcos, pero solo un navío se hundió en frente del combate, el navío Eagle. Los demás se fueron hundiendo los días siguientes por un frente temporal del suroeste que se desató, como decíamos, que se sabía por los barómetros, y fueron hundiéndose a lo largo de las costas del litoral de Cádiz y de Huelva, porque el temporal suroeste los arrojaba hacia esos lugares. En la propia bahía de Cádiz se hundieron 5 barcos, el Bucentauro, que era el buque insignia donde estaba el vicealmirante Villeneuve, que se hundió muy cerca de la ciudad de Cádiz, y otra serie de barcos entre la costa de Rota y el puerto de Santa María. Uno de ellos, como dije, era el Indostable. Este barco rescata parte de la tripulación del Bucentauro, que se hunde aquí un poco en esta zona, cerca de la caleta de Cádiz. El Indostable naufraga entre 2 bajos rocosos de la bahía, y ahí estaban 1.400 hombres a bordo en unos espacios estamos hablando de 50 o 60 metros de eslora, de lo que es el largo del barco,
y 15 metros de manga, lo que es el ancho, con lo cual pues nos imaginamos el hacinamiento, y durante el temporal pues bueno, se produjo el naufragio. Michel Mafiote, que lo tenemos aquí, se conserva una fotografía de este personaje, una de las pocas fotografías que se conserva de un participante en Trafalgar, pues consigue salvarse y lo cuenta, lo relata. Durante unos días, pues Cádiz, todas las poblaciones marítimas estuvieron, y en Huelva también, estuvieron rescatando esos náufragos que fueron arrojados por el mar, de las 3 nacionalidades. Y bueno, Mafiote consigue asirse a una tabla, llega a la costa de Puerto de Santa María, y esta foto es la foto de su tataranieto, cuando lo llevé en el año 2005, durante el bicentenario de Trafalgar, a la playa donde su tatarabuela había salido como náufrago 200 años antes. Después del combate, pues las tripulaciones náufragas fueron reembarcadas en otros navíos. El propio Michel fue reembarcado en el navío francés Neptuno, porque había un Neptuno español también, pero ese se había hundido en la costa de Puerto Santa María. Y bueno, Rosilly se encuentra pues un panorama bastante desolador. Los barcos de una flamante escuadra se encuentran solo 5 navíos de línea por la parte francesa y una pequeña embarcación, una fragata, la Corneille, y bueno, estaban enfrascados en esas labores de salvamento, muchos marinos heridos, sin apenas ropa, mal alimentados y una situación bastante complicada. Ahora hablaremos de la segunda parte, que es del bloque de 1805 a 1808, y hablaremos un poco sobre la rendición de la escuadra de Rosilly, que eran los restos de estos barcos que sobrevivieron a Trafalgar. Y bueno, decir que Rosilly no era un personaje cualquiera. Napoleón se queda sin almirante, sobre todo porque durante la Revolución habían matado bastante nobles y miembros de la Armada. Entonces él se salva, era un personaje que llevaba ya 15 años sin navegar, pero bueno, como tenía pocos oficiales con esta capacidad, pues Napoleón tira de él, se lo trae a España. Y Rosilly pues no era, aparte de noble, que era un noble como hemos dicho, que se había salvado de la Revolución Francesa, aparte de un militar también era un científico, entonces era un hidrógrafo, era jefe de depósito de hidrografía de cartas marinas de Francia. Y bueno, veremos por qué lo digo, porque él, los 3 años que tuvo que estar forzosamente en la bahía de Cádiz, elaboró una carta náutica con todo tipo de detalles de la bahía de Cádiz. Aquí vemos la carta, estos puntitos son la batimetría, las cotas batimétricas, la profundidad, y bueno, marcó incluso todos los polvorines, el sitio de abastecimiento como carnicería, el tipo de fondo que había, incluso marcó hasta la plaza de toro del puerto de Santa María. En este combate pues hay una serie de barcos por la parte española y francesa que se enfrentan, y son unas fuerzas muy iguales. Por un lado, de la tripulación francesa, entre los 5 barcos son 3.766 hombres, y por la parte española 4.219, y las piezas de artillería que llevaban los barcos más o menos. Ya los antiguos aliados de Trafalgar pues pasan a ser enemigos en 1808, mientras que los ingleses pues se convertirán, en 1808 ya el emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, invade España, siendo el primer acto de rebelión contra esa invasión los acontecimientos del 2 de mayo en Madrid. Y tengo que decir pues que en esos acontecimientos, como me ha comentado Manolo Garrucho, hubo un personaje de aquí de Espera, el alférez de fragata, Manuel Esquimel y Castañeda, que era hijo de 2 espereños, de Pedro Esquimel y Manuela Castañeda. Entonces, bueno, se declara, como bien saben, la guerra de la independencia de España contra los franceses, se establece un gobierno provisional mediante una junta de regencia que termina refugiándose en Cádiz, un sitio que era una plaza fuerte para acantonarse, y se refugian allí ante el avance de las tropas imperiales que bajaban hacia el sur. España firma un armisticio en el año 1808, y ya los ingleses pasan a ser de tradicionales enemigos, pues amigos. Y su objetivo pues, evidentemente era contrarrestar el avance de
de las tropas napoleónicas que querían conquistar toda España e instaurar la monarquía de José Bonaparte, que era el hermano de Napoleón. Aquí lo vemos a la derecha, y mediante lo que se llaman las abdicaciones de Bayona, pues bueno, Carlos IV abdica en Fernando VII, su hijo, y al final pues termina siendo rey de España José I. Los restos de esta escuadra francesa permanecían en Cádiz desde 1805 porque estaban bloqueados por los ingleses, con lo cual no podían salir. Ellos no podían salir de la bahía. Aquí vemos lo que es la bocana de acceso al puerto de Cádiz, que estaría rota, y aquí estaría Cádiz, y los ingleses siempre se mantenían fuera. Y ya conocidas las noticias de Cádiz del alzamiento del 2 de mayo, se produce un movimiento popular para luchar contra los navíos franceses anclados en la bahía, y el gobernador de Cádiz, que en ese momento, lo tenemos aquí en pantalla, era Francisco Solano, el marqués de Socorro, el general Solano, pues no quiere atacar la escuadra porque no tenían ni pólvora. Entonces se niega, el pueblo de Cádiz lo tacha de afrancesado y lo terminan linchando. Un amigo suyo pues lo remató para que no sufriera más. Y entonces es sustituido por Tomás de Morla y Pacheco, que era un jerezano, especialista en artillería, que además participó activamente en las labores de defensa del sitio de Cádiz. Ya se acuerda rendir esta escuadra, que estaba en una posición molesta para Cádiz. Se envía al general Apodaca, que era el representante de la Armada Española, a parlamentar con Collingwood, que era el almirante que había sustituido a Nelson cuando falleció, y, como digo, se firma ese armisticio y se prepara un plan de ataque para rendirlo. Decré era el ministro de Marina de Francia y le había dado órdenes al ejército de Dupont, del general Dupont, el llamado ejército de Midi, que bajaba hacia el sur por tierra para rendir la plaza de Cádiz. Esta es la carta náutica, y bueno, ya tengo que decir que Rosellí ya era consciente de los preparativos de Napoleón de invadir España, ya lo mantenían informado. Este mismo ministro, que había dado órdenes de bajar ya al general Dupont, le da órdenes de esperar al ejército de Midi, que bajaba hacia el sur por tierra, y él ya se posiciona, el día de la jura de Fernando VII, se posiciona en un punto en la bahía de Cádiz, se separa de la escuadra española, que estaban unidos, y se posiciona en el asaco interno de la bahía. Esto sería Puerto Real, San Fernando y Cádiz, para que nos situemos. Aquí estaría el puente Carranza, que da acceso a la ciudad, en un punto donde adopta una posición de fuerza frente al arsenal de la Carraca. Se produce esta batalla, la batalla de la costa de Santa Isabel, donde se enfrenta a estas dos escuadras. Sobre todo los españoles se enfrentaron con lo que llamaban las lanchas cañoneras, que era un cuerpo de fuerza sutil en unas embarcaciones menores donde le montaban un cañón, porque no, como ya después de Trafalgar quedaron pocos barcos, pues no querían arriesgarlo. Entonces fue un combate un poco de fuerzas menores contra esos barcos franceses, estos 5 barcos franceses que estaban en la bahía. Michel Mafiote lo cuenta también en esa memoria que me dejó su tatarabuelo, y su tataranieto, perdón, y bueno, eso lo publiqué también en un artículo que además está accesible por internet, y lo publiqué en la revista Trocadero de la Universidad de Cádiz. Aquí vemos como en la propia carta náutica de Rosellí, que está ampliada, cómo se posiciona en este punto, y bueno, establece una columna de fuego, lo rinde. Esto sería la lancha cañonera con el cañón montado, y bueno, esto un poco para que vean cómo podría ser un navío de línea por dentro, y el número de hombres que se llamaban los sirvientes del cañón, que eran necesarios para manejar estos cañones que pesaban muchísimo. Ya a las 6 de la mañana, el día 14 de junio, pues Rosellí se rinde sin condiciones, haciendo su entrega al general Apodaca. Este cuadro se conserva en el Museo Naval de Madrid. Y bueno, Apodaca le devuelve su espada porque en aquella época eran más galantes. Ya el balance de la victoria fue de las partes francesas, se produjeron 12 muertos y 51 heridos, por parte española 5 muertos y 50 heridos, y se capturan 5 navíos de línea y una fragata, la fragata Cornelis,
y 3.700 prisioneros de guerra. Y ahí es cuando empiezan ya los problemas. Bueno, aparte de 442 cañones, pólvora, fusiles, en fin, mucha artillería ligera y víveres para 4 meses, de lo cual se carecía bastante en Cádiz. Y bueno, también comentaros que esto se ha reflejado, aparte de los libros de historia, pues en una letrilla del cancionero gaditano popular que dice así: en Cádiz una escuadra la vimos entregar a Morla y a Podaca, rendida en tierra y mar. Rosili, que era el jefe, le llena de pesar ver sobre su bandera la nuestra tremolar. Con las bombas que tira el mariscal sur, hacen las gaditanas blondas de tul. Esta es otra versión de la famosa letrilla que hay en Cádiz. El tercer y cuarto bloque de mi presentación se refiere al periodo de encarcelamiento de la rendida escuadra Rosili junto a las vencidas tropas del general Dupont en la victoriosa batalla de Bailén, como hemos visto, y de su traslado a la bahía de Cádiz en el contexto de la Guerra de la Independencia de España, de la que también fueron protagonistas muchos habitantes de los pueblos españoles, como es el caso de algunos pueblos de aquí de la Sierra de Cádiz, como podría ser Espera, Arcos, Villamartín u Algodonal. Toda esta información sobre la estancia de las tropas francesas en los pontones o cárceles flotantes, de lo que hablaremos a continuación, son el origen de mi último libro, Recordando un olvido, Pontones, prisiones en la bahía de Cádiz, en la que he querido reflejar sobre todo los sucesos que le acontecieron. En este momento, pues a las autoridades españolas se les plantea un verdadero problema y qué hacer con tantos prisioneros de guerra, que recordemos que eran 3.776 marinos. A los oficiales, la plana mayor y el almirante Rosili se les deja permanecer en sus barcos, pero bueno, y luego fueron devueltos a Francia, evidentemente, porque los oficiales eran tratados mejor en esa época. Y los prisioneros de marinería pues fueron recluidos primeramente en la cárcel, en la Carraca, en la prisión de las Cuatro Torres, este edificio que tenemos aquí, que se mantiene aún en pie, y a bordo de los navíos españoles también Terrible y San Leandro, hasta que viendo bueno, el periodo de insurrección que podía producirse si permanecían estos buques, porque ellos eran marinos y podían rebelarse, pues se les trasladó a los pontones. ¿Y qué es un pontón? Bueno, pues aquí vemos a la derecha la sección de un navío de línea, donde están como se estivaba un barco, con el lastre, los barriles, los cañones dispuestos en las cubiertas. Siempre en las cubiertas inferiores estaban los de mayor peso, y en la superior los de menor peso. Y esto es un pontón. Un pontón es un navío de línea desarbolado, es decir, que le quitaban todos los mástiles, todas las cuerdas, las velas, los cañones, todos los elementos de navegación. Y bueno, para que se hagan una idea, podrían medir entre 50 y 60 metros de eslora, el largo del buque, unos 8 metros de puntal, el alto, y unos 15 metros de mango, que es el ancho. Entonces ahí bueno, pues, hubo veces hasta que incluso hubo entre 800 y 1000 hombres a bordo, una situación bastante complicada. Y ahora vamos a hablar un poco del traslado de esas tropas de general Dupont a Cádiz. A comienzos de junio, Pierre Dupont parte de Madrid por órdenes de Napoleón con el llamado ejército de Midi, el ejército del mediodía en español, para someter a Andalucía y rescatar a la escuadra francesa de Rosili, que estaba fondeada, como hemos visto, en Cádiz. La resistencia del pueblo español se hizo notar, ya que el trayecto fue duro, porque al ser acosados continuamente por bandoleros y cruzar pues, poblaciones que se resistieron evidentemente a ser dominadas. Cruzaron poblaciones como Valdepeña. Aquí vemos en este cuadro, en esta representación, pues cómo atacó el pueblo de Valdepeña en la calle principal a los dragones, y la verdad es que mataron a bastantes de ellos y les costó bastante a los franceses resistir a la población de Valdepeña. El 13 de junio siguen su avance hacia el sur y las tropas de Dupont entraron en Córdoba. También hay que decir que ellos no tenían sueldo, o sea, lo que saqueaban era su sueldo, era lo que cobraban. Pero bueno, aquí fue un desmadre en Córdoba y se dedicaron a robar, a matar y a violar a sus habitantes, saquearon las iglesias y sus oficiales pues no los pararon. El asalto duró 3 días y evidentemente pues, se ganaron el odio de la población española por ello. La batalla de Bailén enfrentó a un ejército francés de unos 21.000 soldados al mando del general Dupont, que lo hemos visto antes en pantalla, con otro español más numeroso, unos 27.000 soldados, a las órdenes del general Castaño, y fue pues, una gran derrota
en tierras españolas de un ejército napoleónico. Aquí participó también, aquí vemos los marinos de la Guardia cargando, que ya hemos hablado de ellos, ese cuerpo de élite que Napoleón crea en 1803 para proteger su persona durante el traslado por el Canal de la Mancha a Inglaterra. El intenso calor de julio y la falta de agua fueron algunas de las razones por las que el ejército de Dupont se rindió, mientras que la población local de Bailén pues, le apoyó en cuanto pudo a sus tropas, entre otras cosas pues llevándole agua con botijos para que resistieran y además refrescando con agua los cañones para que no se calentaran. En dicha batalla se produce la primera gran derrota del ejército francés en la Guerra de la Independencia en campo abierto. En campo abierto le demos en tierra porque la primera vez que se derrota al ejército Napoleón en España fue en la Bahía de Cádiz, en la rendición en la batalla de la Poza de Santa Isabel, como hemos visto antes. Y bueno, de momento con la batalla de Bailén se frena un poco el avance, por un tiempo, el avance de las tropas francesas hacia el sur. Las condiciones, bueno, aquí vemos una representación de la rendición del ejército de Dupont en Bailén, y aquí vemos el general Castaño, Teodoro Reding, también un oficial español, tuvo una parte bastante activa en esa rendición de las tropas de Dupont. Y las condiciones de la rendición fueron pactadas y firmadas en la población de Andújar entre el general Castaños y Dupont y se recogieron concretamente en la Casa de Posta de Villanueva del Rey y se recogieron en un documento que vemos en la diapositiva, aquí a la izquierda, la ampliamos, conocido como el Acta de las Capitulaciones de la Batalla de Bailén, firmadas el 22 de julio de 1808. Bueno, tengo que deciros que el 22 de julio de este año, allí en la misma Casa de Posta que sigue existiendo, pues daré la conferencia, esta misma conferencia, y explicaré lo que pasó en ese mismo sitio donde se firmó la rendición de las tropas de Napoleón con motivo del bicentenario. Por estas capitulaciones quedaban prisioneras todo ese ejército de Dupont y requisado en material de guerra. Según se había pactado en la rendición, además de un desarme absoluto, debían abandonar Andalucía por vía marítima, concretamente debían ser trasladados hacia las poblaciones marítimas de Sanlúcar y Rota, para ser embarcados en buques españoles que los trasladarían a Francia. Sin embargo, muchos de los componentes de este ejército, rendido en tierra andaluza, no suponían que jamás regresarían a su patria y los supervivientes lo harían tras soportar un duro presidio durante el periodo comprendido entre 1808 y 1814. Y con lo cual, para empeorar la situación, a los marinos de Rossellí, estos marinos que habían sido rendidos en la batalla de la Poza de Santa Isabel, pronto se les unirían gran parte de estos 17.350 hombres del ejército del general Dupont, capturado después de Bailén. El lugar decidido fue en la plaza de Cádiz, ahí se supone que se haría el embarque de esas tropas de regreso hacia Francia, aunque los ingleses no estaban muy de acuerdo con esa decisión. Y desde Jaén a Cádiz se inicia un largo desfile militar, evidentemente pues con protección española, porque conforme iban pasando por los pueblos pues les atacaban y los insultaban. Algunos prisioneros franceses de la división de Bedel fueron enviados a Lebrija, unos 300, y después de un periodo de buena convivencia en el mes de noviembre de 1809, pues ya surgen los problemas, porque estos fueron empleados por los hacendados locales para la recogida de la aceituna, produciendo una bajada de salario. En Jerez también fueron empleados para recoger el vino, o sea, la uva y hacer vino, y luego en Cádiz también fueron empleados como mano de obra en las fortificaciones. Entonces Lebrija, por este malentendido, bueno, ya había un malestar de la población local a bajar los salarios, y se produce un tumulto popular y bueno, hubo un enfrentamiento, hubo alguna muerte y ya los franceses pues salieron huyendo del pueblo. Las actas capitulares de Arco, que ha tenido la amabilidad de proporcionarme Manolo Garrucho, el investigador de Espera, cuentan como unos mercaderes napolitanos escucharon en una tienda de la población sevillana de Utrera una conversación entre unos prisioneros franceses que, siendo conscientes de que los iban a apresar, pues arrojan unas joyas que eran fruto de su botín, arrojan estas joyas a un pozo, entre ellas un collar de 60 o 70 diamantes. Aquí está marcado que lo ponen estas actas capitulares de Arco, que lo cuentan.
Ya Tomás de Morla ve el problema de hacinamiento en la bahía de Cádiz y decide repartir algunos prisioneros en la sierra de aquí de Cádiz para minimizar este hacinamiento y por supuesto para distribuir los gastos de manutención. Como menciona el investigador Luis Guerrero Misa en el libro de la Guerra de la Independencia de la Sierra de Cádiz, las tropas napoleónicas de Bailén estuvieron concretamente en los pueblos de Arcos y Villamartín y, como apuntaba Manolo Garrucho antes, un investigador de Granada lo publicará próximamente, pues al parecer también estuvieron 200 prisioneros aquí en Espera. En el escrito que la Junta Provisional de Regencia autorizaba las peticiones de alojamiento realizadas por Morla, que se conserva en el Archivo Histórico Municipal de Villamartín, se pedía que no se ofendieran a los franceses y que se alojaran en edificios públicos o en casas particulares grandes, lo que fuera lo más cómodo a los pueblos. En Arcos hubo pues, unos 1.500 prisioneros que fueron alojados en los conventos de San Francisco de Observantes y Descalzos, y en el caso de Villamartín pues llegaron 205 soldados y oficiales, y entre ellos mujeres, porque también viajaban mujeres con los ejércitos, las llamadas ribanderas, con una edad media entre 20 y 23 años, eran muy jóvenes, y el 14 de agosto de 1809 llegan y son alojados en la casa panera del Pósito. Las condiciones, al igual que pasó en los pontones, pues fueron agravándose paulatinamente, por lo que muchos enfermaron, y ante el hacinamiento de los detenidos en Arcos y la epidemia contraída, como también pasó en los pontones, ya que un 82% de los presos enfermaron, se decidió su traslado fuera de la ciudad, al Cortijo Faín, donde, al igual que sucedió en la bahía de Cádiz, pues sus propios médicos, porque ellos viajaban con sus médicos, pues se encargaron de ellos y salvando así pues, a muchos enfermos de que muriesen. Ya la situación se hacía insostenible y Cádiz solicita un informe, pero no es hasta abril de 1809, casi ya 10 meses después de su llegada, cuando el gobernador militar de Cádiz autoriza ya la salida de los presos de Villamartín y Arcos y ya los dirige hacia la bahía de Cádiz, hacia estas cárceles flotantes. Y según datos del investigador Luis Guerrero Misa, pues estima que salieron un 40% menos de los que habían llegado aquí a la sierra, o sea, los demás fallecieron. Si seguimos hablando ya de la presencia de los franceses en la Sierra de Cádiz, también podemos mencionar que iniciado el año 1810, el rey José I, el hermano de Napoleón, el emperador de Francia, recordamos, emprende ya un viaje por las provincias andaluzas. Su objetivo era atraerse a los pueblos, a sus ciudadanos, a sus súbditos, y hace noche, el 26 de febrero de 1810, en Arcos de la Frontera. Aquí, José I acude a misa en la parroquia de Santa María de Arcos y, bueno, una mujer, al parecer, que tenía gemelos, pues le pide ayuda y él los apadrinó y ella pues le dijo que le iba a poner los nombres del rey y de la reina, de José y su mujer, que se llama Merit, que era una marsellesa. Y eso aparece pues en la Gaceta de Madrid, que, si no lo saben, se los comento, pues es el antecedente del Boletín Oficial de España, del BOE, del que conocemos el BOE, pues en aquella época se llamaba la Gaceta de Madrid y ahí se publicaban muchas noticias. Hay que decir también que, estando con esta visita real en Arcos, pues una comisión del Cabildo de aquí, del Ayuntamiento de Espera, solicitó audiencia con el rey José I y acudieron y lo recibió, y también está publicado en la Gaceta de Madrid del 11 de marzo de 1810. Y decir también, como bien conocen, que las tropas francesas que dominaron casi toda España también estuvieron presentes aquí en Espera, estableciendo su fuerte en el castillo de Zapetar, y el pueblo de Espera pues tuvo que contribuir, igual que muchos pueblos de España, mediante impuestos al mantenimiento de las tropas imperiales napoleónicas. Y también existieron pues partidas de patriotas que por supuesto lucharon contra ellos, que eran grupos organizados para luchar contra el francés. Y bueno, aquí hubo una partida, como la partida de Espera, que estaba al mando del catalán Floguier. Bueno, con respecto a la contribución de la villa de Espera a soportar el habituallamiento de esas tropas imperiales, también deciros como datos anecdóticos que ya en el siglo XVI, pues concretamente del año 1597, se conserva este documento en el Archivo General de Simancas, pues Espera tuvo que aportar trigo para el mantenimiento de las tripulaciones de las galeras de la Armada Española. Esto es una galera, es un tipo, seguimos hablando de la tripulación Espera del Mar,
un tipo de embarcación que era propulsada por la acción de los remeros, lo que llamaban un motor de sangre, y la base de las galeras de la Armada Real de España estaba en el río Guadalete, en el puerto de Santa María, en el siglo XVI. Luego se la llevan a Cartagena por problemas de cegamiento del río, pero bueno, en esa época pues Espera tenía que contribuir con ese trigo para efectuar, me imagino, entre otras cosas, lo que llamaban luego lo veremos, que tengo una imagen, la galleta de mar o el bizcocho náutico, que era con lo que se alimentaban las tripulaciones de los barcos. Volviendo al tema de los pontones, decir que muchos de los prisioneros de la batalla de Bailén fueron trasladados a través del río Guadalquivir también hasta San Lucas, y cuando llegaron parte de este ejército encabezados por el general Dupont al puerto de Santa María, entonces era gobernador de la plaza el marqués de la Cañada, Santiago Terry, que era de origen irlandés, pues evidentemente lo recibieron mal, porque ya se sabía, había llegado noticia del saqueo de Córdoba. Se desata un tumulto popular y en el cual pues despojaron a los soldados de los bienes que ellos mismos pues habían obtenido en su saqueo, sobre todo como hemos visto en el pillaje de Córdoba. Estos hechos obligan a trasladar al general Dupont por vía marítima, lo trasladan cruzando la bahía hacia el castillo de Santa Catalina de Cádiz y trasladan a Dupont y a todo su estado mayor para que no lo lincharan, y ya luego pues, lo devolverían a Francia. Pero parte de la tropa y la oficialidad pues, fueron alojadas aquí en este lugar. Este edificio ya no existe, es la casa hospicio de misiones de la Compañía de Jesús, que estaba a las riberas del río Guadalete, en el puerto de Santa María, y es donde se alojaban los misioneros de la Compañía de Jesús antes de emprender el viaje hacia América a predicar al continente americano y embarcarse en los llamados galeones de la carrera de India. Entre el grueso del ejército de Dupont viajaba un contingente de 334 hombres, entre oficiales y marinería, del cuerpo de élite que hemos mencionado antes, creado por Napoleón Bonaparte en 1803, el batallón de marinos de la Guardia Imperial, que atravesó Andalucía en dirección a Cádiz. Eran unos marinos atravesando España a pie y bueno, su presencia se justificaba porque eran las tropas de apoyo para los marinos del Rossellini, que llevaban 3 años sin ser reemplazados, eran las tropas de refresco. Este cuerpo pues, fue especialmente odiado por la población española porque componían el pelotón que fusilaron a muchos madrileños que se alzaron en la capital de España contra el invasor francés el famoso día 2 de mayo, que aquí está representado pues, por Francisco de Goya, por el pintor. Aquí vemos los uniformes que llevaban esos marinos de la Guardia Imperial, tanto de la oficialidad como los marinos, las soldadas, y coinciden la mayoría de los datos con los relatos del capitán de fragata Batier y del capitán Libel. Aquí vemos el capitán Libel, que era uno de los oficiales al mando de este batallón, que estuvieron también en Rota. Y este cuerpo fue el más afortunado, fueron los que fueron conducidos más tarde a los pontones. Su llegada a Rota se produce el 12 de agosto de 1808 y serían alojados en el castillo de la villa. Y debido a la escasez de mano de obra, porque casi todos los hombres de Rota estaban en el frente luchando contra los franceses, pues ellos fueron empleados en la proporción de 10 a 1 como tripulación de barcos pesqueros, porque bueno, al ser marinos pues conocían evidentemente esta labor. El capitán Miguel cuenta como algunos de ellos confraternizaron tanto que disfrutaron incluso de algunos escarceos amorosos con algunas mujeres roteñas, y lanzando la hipótesis de que todavía pudiese existir en aquella época, pues, en la que escribe su memoria, estaremos hablando del siglo XIX, la segunda mitad del XIX, pues alguna descendencia en el lugar de aquellos marinos de la Guardia Imperial. En febrero de 1809 fueron conducidos ya al pontón Castilla, embarcando desde la población de Puerto Real, en donde pernoctarían el 21 de febrero de 1809, y entre los prisioneros embarcados pues, se encontraba, por supuesto, el capitán Batier, que era el comandante de este batallón de marinos de la Guardia Imperial. Este es el castillo de Luna, el castillo de Rota, donde fueron alojados, y bueno, probablemente si estuvieron aquí en espera, igual lo alojaron en el castillo de Fatetat, porque era habitual que lo hicieran. Cuando empecé a buscar bibliografía sobre el encarcelamiento de los prisioneros franceses en las llamadas cárceles flotantes, me di cuenta de que este hecho histórico pues apenas había sido tratado y que los pocos historiadores que lo hacían lo mencionaban solamente en soslayos.
La sorpresa a medida que investigaba fue encontrar a muchos testimonios de soldados franceses, como los de Batier, Grivel, Maffiotte, Amblard, Guillet, Blas de Mury, que se han publicado sus memorias, las memorias del farmacéutico en la Guerra de la Independencia, el Piducor, el Marqués de Sassenet, que estuvieron presos en estos pontones y que decidieron contar sus penalidades, pero también los momentos de diversión, e incluso algunas historias amorosas con mujeres de la Valle Galitana. Y un ilustre personaje de los que presenció esos conciertos celebrados a bordo del Castilla fue el Marqués de Sassenet, un noble francés que en las memorias de Jean Liniers, un francés que se convirtió en el rey del Río de la Plata en América, cuenta como el Marqués de Sassenet fue nombrado por Napoleón para llevar a cabo la misión de obtener el apoyo de las colonias españolas. Y bueno, después de varias vicisitudes de Sassenet en el virreinato del Reino de la Plata, pues es encarcelado y enviado como prisionero aquí a la bahía de Cádiz, a bordo de los pontones, a fines de febrero de 1810. Y lo encarcelan en el pontón Castilla, que es donde estaban los nobles, el pontón de la oficialidad, los que vivían mejor. Y su esposa era una americana que le pide ayuda a la propia mujer de Napoleón Bonaparte, la emperatriz Josefina, e incluso viajó a Inglaterra para conseguir liberarlo y obtiene la promesa del propio duque de Wellington, pero bueno, no hizo falta finalmente porque Sassenet logró escaparse poco después en el naufragio provocado del pontón Castilla del que hablaremos ahora. Hace algunos años, en 2008, encontré el relato de un soldado francés que se llama Amblard, en uno de esos pontones, recluido en uno de esos pontones anclados en la bahía de Cádiz, en febrero de 1809. Este soldado napoleónico mencionaba la existencia de estos pontones fondeados en el agua de la bahía. Y bueno, hace muy poco, esto es la segunda vez que presento este mapa, es un plano de la bahía de Cádiz, esto sería Cádiz, esto sería la zona de Puntales, aquí estaría el puente Carranza, y aquí ya se están posicionando el nombre de los pontones. Aquí lo amplío: la Castilla, el Argonaut, Pontón Hospital, Le Benguet, que es el Vengador, el Soberano. En fin, ya también tenemos constatación gráfica de la existencia de esos pontones donde estaban ubicados. A pesar de que tenían unas dimensiones respetables, como hemos dicho, unos 60 metros de eslora, 15 de manga, de ancho y largo y varias cubiertas, el espacio no era suficiente por el gran número de hombres que tenían que albergar, entre 600 y 1000 hombres que debían acoger. Y estamos hablando de la noche y el día y durante varios meses, sin condiciones higiénicas, y por supuesto pues, fue bastante deplorable la situación. La vida a bordo era monótona. Al amanecer, un cañonazo disparado desde una de las fortificaciones de la bahía marcaba la hora de levantarse y comenzaban su rutina diaria. El testimonio de Dicor, un marino que estuvo en la escuadra Rossellini junto con Maffiotte y otros supervivientes, nos informan de que tanto la comida como la bebida era más bien escasa y en malas condiciones, y que en más de una ocasión pues, padecían también periodos de carestía absoluta de alimentos, sobre todo cuando se producía algún temporal y era complicado llevarle la alimentación, y ello provocó trágicas situaciones, sobre todo en la fragata La Orca, planteándose incluso el canibalismo a bordo. La comida consistía en alimentos básicos propios de un barco, como podemos ver el pan, las galletas de mar, que es lo que mencionaba antes, esta es una galleta de mar o bizcocho náutico se llama también, carne salada, semillas como arroz, guisante, habas, un poco de vino, vinagre y una pequeña cantidad de agua para preparar los alimentos y beber. El agua pues solía transportarse en una barca, que ellos lo llamaban en francés mulet, pero en español es mula, y bueno, se transportaban en principio desde el puerto de Santa María, que era el punto donde se surtía siempre Cádiz de agua, porque en Cádiz siempre escaseó de agua, y luego ya cuando los franceses llegan al puerto de Santa María pues empiezan a victoriarse desde la población de San Fernando. Pero la situación a bordo de esas cárceles flotantes era muy dura, y Amblard, este soldado que os he comentado antes, cuenta cómo condujeron a los soldados prisioneros a bordo, incluso como el pueblo de Cádiz les arrojaba piedras a su paso, y se vieron a bordo hacinados, agolpados entre las planchas de los entrepuentes, y evidentemente pues, las condiciones se hacían insostenibles por la falta de alimentos e higiene. Enfermedades como la desnutrición, el escorbuto, que era la falta de vitamina C, no tenían limones o naranja, y la disentería provocaba una gran mortalidad.
Muchos de esos cadáveres eran arrojados por la borda, llegaron a las costas de Cádiz, y después de la prohibición de arrojarlos por los problemas de salud que creaban, pues debieron mantenerlos a bordo varios días, a los muertos, hasta que fueron recogidos por lo que llamaban la barca de Caronte. Bueno, también cuenta un comerciante de Vejer, que estaba afincado en Cádiz, le escribía unas cartas a su padre y relataba que, bueno, al parecer la población de Cádiz dejó de comer peces por el gran tamaño que presentaban, y bueno, se planteaba que era porque había bastante carne putrefacta en la bahía y se alimentaban de ello. A las autoridades sanitarias de Cádiz y San Fernando se les plantea un grave problema de salud pública, porque tal aglomeración de prisioneros podría crear un grave problema de epidemia. Por eso los quitaron de Arco y los llevaron a Cortijo Faín, por evitar esa epidemia. Los ponían en lugares más ventilados y apartados. Y bueno, posteriormente, después de haber leído estos relatos, esta vivencia de estos testimonios en francés, me dediqué a contrastar esta documentación buscando información en las fuentes españolas, y la historia fue corroborada por documentos que se conservan en el Archivo Histórico Nacional, por publicaciones periódicas del momento, incluso por las memorias de algunos burgueses de la época, como ha mencionado Muñoz Naveda, o por los informes de las autoridades sanitarias, que se vieron con un grave problema de salud pública, a ser un grave foco de infección en estas cárceles flotantes. Aquí vemos los partes de muertos diarios que se hacían en el Hospital de la Segunda Guarda en Cádiz, que hace poco además se ha encontrado restos y se ha excavado arqueológicamente este hospital en la zona de Extramuros de Cádiz. El duro del régimen de vida provocó que se produjesen continuas evasiones de estas cárceles flotantes, fondeadas en la bahía y todo el litoral, desde Rota hasta Puerto Real. Recordemos que esta zona, desde el litoral de Rota a Puerto Real, ya era zona francesa. Cuando llegan los franceses era, digamos, frontera, era territorio francés. El único sitio de España donde no llegaron a entrar los franceses fue San Fernando y Cádiz. Los intentos de evasión pues, fueron protagonizados sobre todo por los marinos de la Guardia Imperial, porque ellos eran los que podían hacerlo, porque tenían los conocimientos suficientes para manejar algunas embarcaciones. Y este fue el caso de la evasión del capitán Gribel, que era uno de los oficiales del batallón de marinos de la Guardia Imperial, o las evasiones masivas de los pontones Castilla-Argonauta. El pontón Castilla es donde vivía la oficialidad, ahora hablaremos un poco de ello. En estos pontones se produjeron muchos fallecimientos durante el naufragio provocado de ambos cascos, para escaparse hacia la costa dominada por los franceses, y bueno, aprovecharon incluso unos temporales para dirigirlo hacia la costa. Estos barcos fueron intensamente bombardeados por los barcos ingleses y españoles, así como desde el fuerte de Puntales de Cádiz, pero a pesar del gran número de bajas causadas por los disparos, el incendio del barco o por ahogamiento, muchos de los prisioneros fueron rescatados y auxiliados por las tropas francesas acantonadas en Puerto Real. Por aquel entonces, recordemos, perteneciente a la Francia imperial y por tanto frontera con la España libre. Como dije con anterioridad, las condiciones de vida... Bueno, aquí vemos el naufragio, hay otra cartografía inglesa, está en un mapa de 1813, donde se posiciona el naufragio del Argonauta, que era un pontón que luego lo convertirían en un pontón hospital. Y coincide con el mapa que os he enseñado antes también del lugar de ubicación del naufragio. Bueno, como dije, las condiciones de vida que tuvieron los presos de las cárceles flotantes fueron extremadamente duras, en las que tuvieron que presenciar a su alrededor escenas dantescas de sufrimiento, dolor y muerte. Sin embargo, a pesar de las penalidades, he querido también presentar una vertiente más positiva. Hay que decir que los soldados franceses, por lo que se deduce de los testimonios que encontré, disfrutaron también de momentos lúdicos, dedicando su tiempo a los juegos, el teatro, escenificando obras con la famosa sombra chinesca, que son estas figuras que, bueno, hemos hecho creo que todos de pequeños, iluminándolo con un foco de luz. Y música también disfrutaron a bordo, y también en los cuarteles de San Carlos, en la zona militar de San Fernando. Como siempre, las clases más altas se ven más favorecidas. La oficialidad y Estado Mayor, recluido en el pontón Castilla, además de disfrutar de una mejor alimentación por poderse permitir la adquisición de provisiones debido a la mayor capacidad económica,
vivían en mejores condiciones de salubridad, evidentemente, e incluso se celebraron conciertos a bordo en la cubierta principal. Personas de la alta burguesía de Cádiz se acercaban en barca de distintos puntos de la bahía de Cádiz, como el puerto de Santa María, y también algunos oficiales de la Armada inglesa escuchaban a bordo de sus barcos, se acercaban todos para escuchar música de cámara, interpretando sobre todo repertorios de compositores de la época tan famosos como Lionel Mozart o el italiano Perugini. Y además de este género pues, se escuchaban fragmentos de ópera bufa, como el Barbero de Sevilla o las bodas de Fígaro. Estos oficiales se reservaron a los músicos porque para Napoleón era muy importante la música, él sabía que su ejército avanzaba mejor por tierra, pues animados por las bandas de música. Entonces, pues en cada unidad había músicos y bueno, estos músicos presos, pues ellos se los reservaron y se los llevaron al Pontón Castillo. El azar quiso que uno de los músicos prisioneros que interpretaban estas piezas fuera un alumno aventajado de Pierre Rodin, que aquí lo vemos en pantalla, violín solista de la banda de música privada de Napoleón Bonaparte, o el famoso clarinetista Perret, al cual un oficial inglés le ofreció la libertad a cambio de deleitarlo con su música a bordo de su navío. Y de hecho, cuando lo destinaron a Inglaterra, se lo llevó y cumplió su promesa y lo dejó en la costa francesa, en el Canal de la Mancha. La historia de los pontones propició 2 décadas después la composición y representación de una ópera cómica denominada Le Ponton de Cadix, estrenada en París en 1836, de la que conseguí el libreto y que he reproducido en el libro. Aquí tienen la portada, y cuya trama pues, tiene lugar en la llamada Isla de León, en San Fernando, en un inglés, un francés y un español, y una española. Pero bueno, llega un momento en que tal cantidad de presos hacía la situación en la bahía insostenible y por ello las autoridades decidieron evacuarlo. En 1809 los españoles envían una remesa de 1000 hombres a Inglaterra, 1500 a Canarias y 5300 a las Baleares. De estos últimos, 4.500 fueron abandonados en la desértica isla de Cabrera, que aquí vemos en pantalla. Esta es una cartografía del siglo XIX, pero esto es una representación de la isla tomada con una fotografía aérea. Y bueno, estos 4.500 fueron abandonados aquí, donde debido a la escasez de alimentos hay testimonios de prácticas de canibalismo. Solo había una fuente en la isla para que viviesen 4.500 hombres. Esta es una representación del poblado que con el tiempo y debido a la larga estancia en Cabrera construyeron los prisioneros franceses que denominaron de Napoleón Mil. También tengo que decir que bueno, por la falta de herramientas y de todo, incluso se fabricaban con los huesos de sus compañeros pues herramientas y hasta botones. De los compañeros muertos, claro. Excepcionalmente tenemos constatación arqueológica de este periodo de la historia a través del yacimiento de Pla de Ses Figueres, donde se ha documentado arqueológicamente la presencia de los barracones donde vivían, que además ellos cuentan en su memoria que reutilizaron a la vez material romano, ruinas antiguas. Pero sin duda algunos de los presos enviados a Canarias fueron más afortunados porque recibieron un mejor trato que sus compañeros de Cabrera. Incluso la larga estancia en la isla Afortunada, desde 1809 a 1814, propició que muchos prisioneros fueran integrándose en la sociedad canaria al vincularse con mujeres de la isla con las cuales pues, tuvieron descendencia. Uno de ellos pues, fue Michel Mafiota, aquí ya lo vemos un señor más mayor. Michel decide quedarse en Tenerife. Él no se casa con su mujer, se vincula a una canaria, pero no se casó porque perdió los papeles en Trafalgar. No resistencia y por supuesto agradecer al Consejo de Cultura su presencia, a José María Sánchez Berlanga, al Ayuntamiento de Espera y también a Manolo Garrucho, a Pepa Lozano, directora del Museo de Espera, por permitirme contar casi 200 años, bueno, 200 ya años después de ser liberados los presos franceses, este gran olvido de la historia de la Guerra de la Independencia de España, de la que el pueblo de Espera también tuvo su protagonismo, luchando para que los españoles pues, todavía pudieran recuperar su libertad. Muchas gracias.